Un mes después de la boda de mi hija, la fotógrafa me llamó y susurró: «Señor, noté algo terrible en las fotos. Venga de inmediato, solo, y no le diga nada a su hija. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios». El teléfono sonó justo cuando dejaba mi café, martes por la mañana, casa en silencio, el reporte financiero extendido sobre mi escritorio. El tipo de momento pacífico que me había ganado después de 40 años construyendo Ferreterías Reyes. 3 sucursales en todo Monterrey. Buen negocio, buena vida. Casi no contesto ese número desconocido, señor Reyes. La voz de la mujer temblaba como una cuerda a punto de reventar. Soy Carolina Torres. Yo fotografié la boda de Jimena el mes pasado. Necesito verlo de inmediato, a solas. Por favor, no le diga nada a su hija. Mi mano se apretó alrededor del auricular. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono, pero encontré algo en las fotografías. Algo muy grave. El aire en mi oficina cambió de golpe. Se volvió más denso, como si me faltara el oxígeno. ¿Qué clase de algo? Mañana por la mañana, a las 9, en mi estudio en el centro. Por favor, señor Reyes, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria estalló desde la cocina. Benjamín, ya te lo dije 3 veces. Necesito ese carro. Mi Honda da vergüenza. Prometiste que le preguntarías hoy. La risa de Benjamín retumbó desde la sala, ahogada por algún programa de televisión a todo volumen. Ahí estaré, dije al teléfono, apenas escuchando mi propia voz. Carolina soltó el aire retenido. Gracias. Lo siento mucho, señor Reyes, de verdad lo siento. Y colgó. Me quedé inmóvil en mi escritorio, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando la fotografía enmarcada en mi pared. Jimena con su vestido de novia, radiante. Samuel a su lado con su esmoquín. Hacía un mes. 1.300.000 pesos había gastado en ese día. Valía cada centavo por ver feliz a mi hija mayor. Algo muy grave en las fotografías. Papá. Valeria apareció en el umbral de mi puerta, con el celular en una mano y las llaves del carro en la otra. ¿Me escuchaste? Necesito dinero para un carro nuevo. El Honda ya tiene 7 años y es humillante. Miré a mi hija menor, 31 años, viviendo en mi casa desde hacía 4. Temporalmente, había dicho cuando se mudó tras su divorcio. Benjamín la había seguido 6 meses después, sin pagar renta, sin fecha de salida. Lo hablaremos luego, mija, luego. Tengo que ir a la agencia esta semana. Melissa se compró un Lexus nuevo y no puedo seguir llegando en esa carcacha. Me volví hacia la pantalla de mi computadora. Los números se volvieron borrosos. Papá, ¿me estás escuchando? Luego Valeria. Resopló y desapareció. Sus pasos retumbaron escaleras arriba. Una puerta se cerró de golpe. Levanté mi café. Ya estaba frío. A través de la ventana de mi oficina, la mañana en San Pedro Garza García se extendía brillante y sin una sola nube. El calor de julio ya empezaba a hornear el aire. Todo se veía normal, pero todos se sentía mal. El día se arrastró. Intenté concentrarme en los reportes de inventario, las proyecciones trimestrales, las nóminas. Mi mente seguía dando vueltas alrededor de la voz temblorosa de Carolina. La boda había sido perfecta, ¿no? Jimena brillaba. Samuel había sido un caballero. La ceremonia en los jardines botánicos. La recepción en ese hotel de lujo. Todo elegante. De buen gusto, carísimo. ¿Qué podría estar mal con las fotografías? Cerca del mediodía, Benjamín entró a mi oficina sin tocar. Nunca tocaba. Entraba como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué onda, suegro? Dice Valeria que te estás portando raro con lo del carro. No levanté la vista de mi computadora. Dije que lo discutiríamos luego. Sí, pero ella está muy aferrada. Igual y nomás dale el dinero, para llevar la fiesta en paz, ¿no? Se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. 38 años, sin trabajo. Viviendo de la mesada de mi hija, lo que significaba que vivía de mí. Benjamín, estoy trabajando. Claro, claro, nomás decía, esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? Sonrió y se fue, esposa feliz. Nunca se había casado con Valeria. 4 años juntos, viviendo bajo mi techo, y ni siquiera se había molestado en hacerlo oficial. Pero sí tenía opiniones sobre cómo debía gastar mi dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, mi alberca destellaba sin que nadie la usara. La casa de huéspedes donde se quedaban Valeria y Benjamín estaba en el extremo de la propiedad. Entrada independiente, cocina completa, 2 recámaras. La había mandado construir pensando en que mis nietos la usarían algún día. No había nietos, solo Valeria y Benjamín.
La tarde se desangró hasta convertirse en noche. Calenté pasta de un día antes. Comí solo en la barra de la cocina mientras Benjamín ocupaba mi sala y Valeria hacía una videollamada arriba. Su risa perforaba el techo. A las 7:30 sonó el timbre. Jimena estaba en el escalón de la entrada, perfecta como siempre. Saco a la medida, pantalones de diseñador, esa sonrisa que había heredado de su madre. Mi primogénita, la exitosa ejecutiva de marketing, con una casa hermosa, bueno, departamento por ahora, casada con Samuel Figueroa, banquero de inversiones. Hola, papi. Me dio un beso en la mejilla y pasó de largo hacia el interior de la casa. Andaba por el rumbo. Pensé en pasar a saludarte. De San Pedro a su departamento en Valle Oriente, no era exactamente andar por el rumbo, pero no dije nada. Se acomodó en mi sofá, cruzó las piernas y miró alrededor de la sala como si la estuviera evaluando. ¿Cómo estás? Te ves cansado. Día largo. Cosas del negocio. Tomó una fotografía enmarcada de la mesa auxiliar. Eran ella y Valeria de niñas. La estudió. La volvió a dejar ligeramente descentrada. Samuel y yo hemos estado buscando casa. Encontramos un lugar increíble por la carretera nacional. 4 recámaras, alberca, vista a la sierra. Absolutamente perfecta. Me senté en el sillón frente a ella, esperando. El detalle es que tenemos que movernos rápido. El mercado está muy competitivo ahorita. Necesitamos ayuda con el enganche. Sonrió con calidez. 800,000 pesos. ¿Entiendes, verdad? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto es solo para completar el cuadro. Ayudarnos a empezar nuestra vida juntos como debe ser. 800,000 pesos. Lo dijo como si me estuviera pidiendo prestada la camioneta. Algo en mi pecho se tensó. Ese vacío de la mañana se hizo más grande. 800,000, repetí. ¿Hay algún problema? Un filo ligerísimo entró en su voz. Tan sutil que la mayoría no lo notaría. Papá, tenemos que actuar rápido. El mercado está competitivo. Pensé que querrías ayudarnos a empezar bien nuestra vida. Miré a mi hija. La miré de verdad. La ropa de diseñador, las uñas perfectas, la calidez ensayada que no le llegaba a los ojos. Déjame pensarlo, mija. Su sonrisa flaqueó, solo por un segundo. Piénsalo, papá. Esto es importante. Samuel y yo... Necesito revisar unas cosas primero. Se levantó de golpe. Está bien, pero no te tardes mucho. No podemos perder esta casa. Tomó su bolsa. Me dio otro beso en la mejilla, esta vez más frío. Te quiero, papi. Llámame pronto. La vi alejarse en su Mercedes, de pie en el umbral de mi puerta. 800,000 pesos, exigidos como si yo ya hubiera aceptado, como si mi dinero fuera su dinero. La risa de Benjamín hizo eco desde la sala, viendo los resúmenes deportivos en mi televisión, la botella de cerveza sudando sobre mi mesa de centro. Volví a entrar, pero algo había cambiado. La casa se sentía diferente. O tal vez la estaba viendo con claridad por primera vez. Mi celular estaba en la mesa del pasillo donde lo había dejado. El número de Carolina seguía en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, en su estudio. Lo que fuera que hubiera encontrado en esas fotografías de boda, tenía el presentimiento de que explicaría esta sensación hueca que se esparcía por pecho. Tomé el teléfono y miré el último mensaje de Jimena. Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero. Yo no había aceptado nada, pero ella lo había dado por hecho. Todos lo daban por hecho. Salí de la casa antes de que Valeria despertara. No quería preguntas. No quería a Benjamín preguntando a dónde iba con esa mirada que ponía, como si todo lo que yo hiciera requiriera su aprobación en mi propia casa. El trayecto al barrio antiguo me tomó 25 minutos. Tráfico de martes por la mañana, Constitución hacia el centro, luego las calles empedradas hasta el estudio de Carolina, una casona antigua convertida en galería. Su nombre en una placa de bronce junto a la puerta. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente seguía repitiendo su voz en el teléfono. Algo muy grave. Me estacioné enfrente, me quedé en la camioneta un momento. Lo que fuera que hubiera dentro de ese estudio, lo que fuera que Carolina hubiera encontrado, explicaría la descarada petición de 800,000 pesos de Jimena. Explicaría el vacío que cargaba desde la boda. Lo sabía, solo que no quería saber cómo. El estudio olía a café y tinta de impresora. Fotografías profesionales cubrían las paredes. Bodas, familias, retratos corporativos. Carolina me recibió en la puerta. Se veía más joven de lo que recordaba del día de la boda. Quizá a mediados de sus 40. Manos nerviosas, ojos llenos de disculpas. Señor Reyes, gracias por venir.
Puso el seguro a la puerta a mis espaldas. Tengo todo listo en la sala de edición. La seguí a través de la galería hasta un cuarto más pequeño, dominado por un monitor enorme y equipo de cómputo. Portafolios de bodas apilados en los estantes. La ventana daba a un callejón. La luz de la mañana se filtraba por el cristal empolvado. ¿Le ofrezco café, agua? Estoy bien. No estaba bien. Por favor, solo muéstreme. Asintió y se sentó frente a la computadora. Yo me quedé de pie detrás de su silla. Señor Reyes, casi no lo llamo. Le di vueltas al asunto durante días, pero si yo estuviera en su lugar querría saberlo. Por favor, entienda que yo no andaba buscando esto. Se me cerró la garganta. Muéstreme. Sus dedos se movieron sobre el teclado. El monitor se llenó de imágenes de la boda de Jimena, la ceremonia, mi hija caminando hacia el altar, Samuel esperando, los invitados sonriendo, todo hermoso, todo perfecto. Estas son las tomas estándar, dijo Carolina en voz baja. Lo que usted vio en la boda, lo que todos vieron. Hizo clic en la siguiente carpeta. 2 horas antes de la ceremonia. Llegué temprano al restaurante de la recepción, probando exposiciones, calibrando el equipo. Hay una terraza que da al patio central. Otro clic. Estaba tomando fotos a través de una ventana, ajustando la luz. La imagen apareció. Mis manos se aferraron al respaldo de su silla. Samuel, mi yerno, con su smoking aún sin abotonar por completo, pegado a una mujer pelirroja, que no era mi hija, besándola, con las manos enredadas en su cabello, los brazos de ella alrededor de su cuello. No era un abrazo amistoso. No era la despedida de una vieja amiga. Era íntimo, posesivo, familiar. ¿Cuánto tiempo antes de la ceremonia? Mi voz sonó lejana. ¿Está segura de la hora? 2 horas antes. Los metadatos están aquí. Fecha, hora, coordenadas GPS. Abrió un panel técnico. Números, marcas de tiempo, datos de ubicación. Estaba en el restaurante temprano haciendo pruebas a través de una ventana. Capturé esto por accidente. Pero es real, y hay varias tomas. Hizo clic hacia adelante. Diferentes ángulos. La misma escena. Samuel y la mujer pelirroja entrelazados. En una foto, la mano de la mujer era visible. La mano izquierda presionada contra el pecho de Samuel. Un anillo de matrimonio, banda de oro, un diamante. La mujer. Me incliné hacia la pantalla. El anillo de bodas. ¿Sabe quién es? Carolina negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento muchísimo, señor Reyes. Abrió otra imagen. Esta mostraba el rostro de Samuel con total claridad. No había confusión en su expresión. No era un tropiezo de borracho. Solo había seguridad, control. Un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 2 horas antes de casarse con mi hija. Me enderecé lentamente. Sentí las rodillas débiles. El cuarto se inclinó un poco y luego volvió a su lugar. ¿Puede probarla ahora? Absolutamente. Pruébelo. Sí. Carolina abrió otra ventana. Me mostró datos técnicos que apenas entendí, huellas digitales, información de los archivos, coordenadas GPS que coincidían con la ubicación del restaurante, marcas de tiempo exactas hasta el segundo. Esto es evidencia a nivel forense, señor Reyes. Se sostendría en cualquier lado. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña memoria USB. Todo está aquí. Todas las fotos, todos los metadatos, la documentación técnica. Hice copias. Me la tendió. No sé qué hará con esta información, pero creo que debe tenerla. Tomé la memoria y cerré el puño alrededor de ella. No se disculpe, le dije. Hizo lo correcto. El camino de regreso a San Pedro pasó como un borrón. Apreté el volante, con la vista clavada en el pavimento, pero mi mente estaba en otro lado. Samuel Figueroa, banquero de inversiones, impecable, elocuente, exitoso, todo lo que yo había querido para mi hija. Besando a otra mujer 2 horas antes de su boda. Una mujer con un anillo de casada. No fue un error, no fue miedo al compromiso. Fue calculado, deliberado. ¿Por qué casarse con Jimena entonces? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un buitre. ¿Por qué seguir adelante con una boda de 1.300.000 pesos con una mujer a la que estabas traicionando horas antes de la ceremonia? ¿Por qué decir esos votos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Cuál era el punto? Mi camioneta se sabía el camino a casa sin que yo tuviera que pensar. Las calles de San Pedro, mi colonia, mi cochera. La memoria USB pesaba en mi bolsillo como una piedra. Entré a mi entrada justo pasadas las 11. La casa se veía igual que cuando me fui hace 2 horas. El mismo paisajismo desértico, la misma luz de seguridad que necesitaba arreglo, lo mismo de siempre. Pero yo no era el mismo. Abrí la puerta principal.
Benjamín estaba desparramado en mi sillón reclinable de piel, cerveza en mano con algún programa de concursos a todo volumen. Ni siquiera levantó la vista. ¿Qué onda, suegro? Tráeme otra cerveza ya que andas de pie. Desde arriba, la voz de Valeria. Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo sobre el dinero para el spa de este fin de semana. Me quedé de pie en mi propia entrada, con la memoria USB en el bolsillo, y algo dentro de mí, que se había estado doblando durante años, finalmente se quebró. El esposo de mi hija engañándola 2 horas antes de la boda. Mi otra hija viviendo en mi casa, exigiéndome dinero para un spa. Mi yerno ordenándome que le llevara una cerveza, sentado en mi sillón en mi propia casa. Cerré la puerta detrás de mí con un clic silencioso. Creían que yo era el mismo hombre que había salido esa mañana. Se equivocaban. Dormir fue imposible. Me quedé en mi oficina pasada la medianoche, con la memoria de Carolina en el escritorio junto a mi laptop. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías. El rostro de Samuel, seguro, sin culpa, sin confusión. Seguro. Abrí mi laptop y busqué la hoja de cálculo con el presupuesto de la boda. 1.300.000 pesos había gastado. Salón, banquete, fotógrafa, flores, el grupo musical, todo lo que ella había querido. Pero había insistido en una sola cosa en particular. Regalos en efectivo. Nada de mesas de regalos, ni licuadoras, ni vajillas. Papá, vamos a empezar de cero. Necesitamos flexibilidad. El efectivo es más práctico. Había pensado que estaba siendo madura, práctica. Ahora me preguntaba qué era lo que realmente había pagado. Tomé una libreta y empecé a anotar números, fechas, detalles que de pronto me parecían retorcidos. La lista de invitados era de 200 personas, en su mayoría mis socios, mis amigos, gente que conocía a Jimena desde niña. Cada sobre en la recepción. Recordé la mesa de regalos desbordándose. Jimena había contratado a alguien específicamente para recogerlos, contarlos, catalogarlos. 900.000 pesos en efectivo y cheques. Me había dicho el total la semana después de la boda, riéndose de su buena fortuna. Samuel y yo somos tan bendecidos, papá. Todos fueron muy generosos. Anoté ese número, lo encerré en un círculo. Luego recordé algo más. Mi socio, Marcos Cantú, le había entregado un cheque directamente a Samuel en la recepción. Bienvenido a la familia, muchacho. Empiecen su vida con el pie derecho. Yo estaba parado ahí mismo, 300.000 pesos. Marcos era un hombre rico, generoso con la gente que respetaba. Samuel se guardó el cheque y sonrió. Gracias, señor. No olvidaremos esto. 1.200.000 pesos en total, de una sola boda, para una pareja que supuestamente apenas empezaba. ¿Por qué casarse con Jimena entonces? Me quedé mirando esa pregunta en mi libreta. Si Samuel tenía a otra mujer, una mujer con anillo de casada, ¿por qué hacer una ceremonia de más de 1.000.000 de pesos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Por qué decir los votos? A menos que los votos no importaran, a menos que lo único que importara fuera el dinero. Se me revolvió el estómago. La noche se arrastró. Hice café cerca de las 3 de la mañana. Me paré frente a la ventana de la cocina, mirando las sombras de la Sierra Madre. En algún lugar de Valle Oriente, Jimena dormía junto al hombre que la había traicionado horas antes de su boda. O tal vez ella lo sabía, tal vez no le importaba. Ese pensamiento era peor que el primero. A las 7 me bañé y me vestí. Ropa casual de negocios, pantalones caqui, camisa tipo polo. Salí de la casa antes de que Valeria despertara. No quería preguntas. No quería ver a Benjamín desparramado en mi sofá. El banco abría a las 9. Manejé a la sucursal principal, donde manejaba las cuentas de mi negocio. Territorio profesional, terreno seguro. La gerente, Patricia Valdés, me recibió en su oficina. Llevábamos 15 años trabajando juntos. Señor Reyes, ¿qué lo trae por aquí esta mañana? Quería verificar un cheque que di. Regalo de bodas para mi hija, 400.000 pesos. Quiero asegurarme de que pasó sin problemas. Patricia lo buscó en su computadora. Déjeme ver. Sí, aquí está. Cuenta mancomunada a nombre de Samuel y Jimena Figueroa. El cheque se cobró sin problemas. Cuenta mancomunada, dije con tono casual. ¿Cuándo la abrieron? Patricia deslizó el ratón. Parece que hace 2 meses. El 10 de mayo, 2 meses antes de la boda. No años. No cuando se comprometieron. 2 meses. Debieron moverse rápido con la planeación de la boda. Dije, manteniendo la voz ligera. Los jóvenes de hoy. Patricia sonrió. Todo pasa muy rápido. Le di las gracias y salí. En mi camioneta, me quedé sentado con el motor encendido. 10 de mayo.
Habían abierto una cuenta mancomunada específicamente para recibir el dinero de la boda. Lo planearon, lo coordinaron. Esto no era romance, era logística. Manejé a casa entre el tráfico de media mañana, con la mente a 1000 por hora. La casa se veía tranquila cuando me estacioné en la cochera. El carro de Benjamín estaba ahí. Un viejo Camry que se negaba a arreglar, siempre pidiendo dinero para las reparaciones. Entré por la puerta que conectaba la cochera con la cocina. Planeaba ir directo a mi oficina. Entonces escuché la voz de Valeria desde arriba. Sí, papá anda muy sospechoso últimamente. Su voz bajaba desde el descanso de la escalera. Estaba hablando por teléfono, el volumen demasiado alto, como siempre hablaba. No sé, diferente. Pero no te apures, hermana. Ben y yo podemos alargar esto otros 6 meses fácil. Para entonces, va a ceder y nos va a comprar el departamento solo para deshacerse de nosotros. Me quedé congelado en el pasillo. La voz de Jimena salió por el altavoz del teléfono. Valeria lo tenía a todo volumen, riéndose. Perfecto. Me quedan 2 meses más de jugar a la esposa feliz. Luego meto la demanda. La mitad de esos regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó dividir los 60-40. Son los 900,000 pesos más fáciles que he ganado en mi vida. Mi mano encontró la pared para sostenerme. Valeria se rió. Y la noviecita de Sam ni siquiera sabe del plan. Esto es perfecto. Papá está tan ocupado sintiéndose orgulloso de tu matrimonio que no ve nada. Manténlo distraído, dijo Jimena. Hazle creer que necesitas algo caro. Así, cuando yo le pida el enganche para la casa, no le va a parecer tanto en comparación. Ya estoy en eso. Ayer le pedí un carro nuevo. Se vio molesto. Pero va a aflojar. Siempre lo hace. Retrocedí, en silencio, con cuidado, cada paso medido hasta que llegué a mi oficina. Cerré la puerta, me recargué en ella. Me temblaban las manos. 2 hijas. Las 2 mintiendo. Las 2 usándome. Una planeando un divorcio para robarse el dinero de los regalos de boda. La otra de parásito en mi casa, haciendo tiempo hasta que le comprara un departamento para que se largara. Jugando a la esposa feliz, los 900,000 pesos más fáciles que he ganado. Casi dejé que pasara. Casi le firmo a Jimena ese cheque por 800,000 pesos para su enganche. Casi. Me senté frente a mi computadora y tecleé. Abogado de propiedad, Monterrey, Nuevo León. El nombre de Roberto Macías apareció en el tercer resultado. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, fideicomisos familiares, protección de activos. Su oficina tenía un espacio disponible mañana a las 9. Hice la cita. Luego me recargué en el respaldo de mi silla y miré la puerta cerrada de mi oficina. Del otro lado, Valeria seguramente seguía en el teléfono. Benjamín probablemente seguía plantado en mi sillón. Ambos cómodos, ambos seguros. No tenían idea de lo que se les venía encima. Yo tampoco. No exactamente. Pero mañana empezaría a averiguarlo. Mañana dejaría de ser una cartera con pulso. La oficina de Macías estaba en un edificio de cristal en San Pedro, piso 23. Llegué 10 minutos antes y los pasé en el estacionamiento organizando mi carpeta por última vez. La hoja de cálculo de la boda, la memoria USB de Carolina, mis notas de anoche, 3 páginas de fechas, citas textuales, cantidades, evidencia. El viaje en el elevador se sintió más largo de lo que era. Había tomado decisiones de negocios durante 40 años, negociado contratos con proveedores, manejado conflictos de empleados, sobrevivido crisis económicas. Esto no debería sentirse diferente, pero lo era. Era mi familia, mis hijas. Las puertas del elevador se abrieron. No, familia, no. Ya no. Ellas habían tomado esa decisión cuando me convirtieron en una simple transacción. La recepción era impecable. Escritorio de cristal, sillas de piel, arte abstracto que no entendía pero que se notaba que era caro. Una mujer levantó la vista de su computadora. Señor Reyes. El licenciado Macías lo está esperando. Su oficina tenía ventanales de piso a techo con vista a la sierra, un escritorio de caoba, libros de derecho cubriendo una pared, diplomas y certificados enmarcados. Roberto Macías se puso de pie cuando entré. Unos 50 años, canas en las sienes, apretón de manos firme. Señor Reyes, por favor tome asiento. ¿Le ofrezco un café? Sí, negro. Sirvió de una jarra en el mueble lateral, me entregó una taza de cerámica y se acomodó detrás de su escritorio. Revisé su formulario de ingreso. Mencionó problemas de propiedad y asuntos familiares. Dígame qué está pasando. Empiece por donde le parezca mejor. Puse mi carpeta manila sobre su escritorio.
La abrí metódicamente. Hace un mes, pagué la boda de mi hija, 1.300.000 pesos. Hace 3 días, la fotógrafa me mostró fotos de mi yerno con otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer, descubrí el plan de mi hija. El matrimonio fue una estafa para juntar regalos en efectivo y repartírselos. La pluma de Macías se detuvo sobre su libreta. Cuando dice plan, ¿tiene evidencia de que tanto su hija como su esposo tenían la intención de divorciarse desde el principio? Escuché a mi hija menor por teléfono con su hermana. Cito textual, me quedan 2 meses más y meto la demanda. La mitad de esos regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó dividir los 60-40. Esas fueron las palabras exactas de mi hija. Deslicé la memoria USB por su escritorio. Las fotos de la infidelidad están aquí, con metadatos, marcas de tiempo, coordenadas GPS, todo. Macías insertó la memoria en su computadora, hizo clic en los archivos. Su expresión no cambió, pero apretó ligeramente la mandíbula. ¿Y su hija menor, Valeria? Lleva viviendo en mi casa 4 años, con su novio, sin pagar renta, sin contrato, pidiendo dinero constantemente. Saqué mis notas a mano. En la llamada de ayer, le dijo a Jimena que alargarían esto otros 6 meses hasta que yo les comprara un departamento. Macías tomó notas, circuló detalles específicos, subrayó 4 años y sin contrato. Señor Reyes, en Nuevo León, la ley es muy clara. Su casa es su propiedad. Si no hay un contrato de arrendamiento por escrito, y usted me indica que no lo hay, ellos están ahí en calidad de comodato. Básicamente como invitados. Usted tiene el derecho de iniciar un proceso de desalojo. El tiempo estándar que se les da como cortesía es de 30 días tras una notificación por escrito. Y mi hija menor, su novio, han vivido ahí 4 años sin pagar un peso. ¿Pueden pelear esto? No con éxito. Sin un contrato, son invitados que ya abusaron de la hospitalidad. La ley protege a los dueños de la propiedad. El aviso de 30 días es un requisito formal, no una negociación. Algo se aflojó en mi pecho. Un requisito formal, no una negociación. Macías sacó un libro grueso de su estante, el Código Civil, lo abrió en una sección marcada y lo giró para que yo pudiera leer. Me incliné, escaneé el texto legal, requisitos de posesión, periodos de aviso, procedimientos de desalojo. Es directo, dijo Macías. Redactamos una notificación formal. Usted se la entrega personalmente o mediante un notario. Tienen 30 días para desocupar. Si se niegan, presentamos la demanda ante el juez para removerlos. Dada la falta de cualquier acuerdo de renta, los jueces fallan rápido en estos casos. ¿Y qué hay del resto? Levanté la vista del libro. Mis bienes, mi negocio. No quiero que reciban nada cuando yo no esté. Han dejado claro que solo soy un recurso para ellas. Macías cerró el código. Ahí es donde un fideicomiso irrevocable se vuelve invaluable. Transferimos sus activos, casa, participaciones en el negocio, ahorros, a un fideicomiso manejado por un administrador profesional. Usted mantiene el control durante su vida, pero después de su muerte, la distribución sigue sus instrucciones al pie de la letra. Es muchísimo más difícil de impugnar que un testamento simple. Más difícil de impugnar, repetí. Casi imposible si se estructura correctamente. Un testamento se puede pelear. La gente alega influencia indebida, incompetencia mental, todo tipo de argumentos. Un fideicomiso irrevocable ejecutado correctamente mientras usted es claramente competente y actúa por voluntad propia. Ese es un estándar legal completamente diferente. Me recargué en la silla. ¿Qué tan pronto podemos empezar? Macías sonrió levemente, la primera emoción real que mostraba. Hoy mismo. Necesitaré que firme un acuerdo de representación. Mis honorarios por este trabajo, los avisos de desalojo, la revisión del testamento y la creación completa del fideicomiso serán de 170,000 pesos. El fideicomiso por sí solo suele costar 120,000, pero dada la naturaleza conectada de su situación, le ofrezco un paquete. 170,000. Había gastado más de 1,000,000 en una boda falsa, otros 900,000 cobrados por mi hija y su cómplice de esposo. Cientos de miles más a lo largo de 4 años, manteniendo a Valeria y Benjamín. Es aceptable. Macías sacó documentos de su cajón. Contrato de servicios, estructura de honorarios, tiempos, presupuesto. Tendremos los avisos de desalojo redactados para el viernes por la mañana. Usted se los entregará este fin de semana. Le recomiendo hacerlo personalmente, para que no haya duda de que los recibieron. Después de la entrega,
Empieza a correr el reloj de 30 días. Deben desocupar para esa fecha o enfrentar un desalojo por la fuerza pública. Y el fideicomiso, 2 a 3 semanas para la transferencia total de activos. Trabajaré directamente con sus instituciones financieras. Necesitaremos estados de cuenta recientes, escrituras, actas constitutivas del negocio. Mi asistente coordinará los detalles con usted. Deslizó el contrato por el escritorio. Lo leí con cuidado. Años en los negocios me habían enseñado eso. Alcance del trabajo, honorarios, tiempos, todo lo que Macías había prometido, formalizado en lenguaje legal. Firmé con pulso firme. Macías firmó también, le puso la fecha y me entregó las copias. Señor Reyes, debo mencionarle, esto probablemente destruirá su relación con sus hijas de forma permanente. Una vez que entregue esos avisos de desalojo, una vez que descubran la estructura del fideicomiso, no habrá vuelta atrás. Lo sé. ¿Y está preparado para eso? Pensé en la risa de Valeria en el teléfono, en la crueldad casual de Jimena, jugando a la esposa feliz, los 900,000 pesos más fáciles que he ganado. Ellas mismas habían destruido la relación. Yo solo estaba reconociendo la realidad. Macías asintió. Entonces estamos claros. Lo llamaré el viernes por la mañana cuando los documentos estén listos. Nos volvimos a dar la mano. Más tiempo esta vez. Algo pasó entre nosotros. Respeto profesional, tal vez, comprensión. Salí de su oficina con copias del contrato, el esquema de tiempos, el resumen del fideicomiso. Documentos legales que significaban una sola cosa. Estaba recuperando mi vida. El viaje en elevador hacia abajo fue más rápido. La gravedad trabajando a mi favor. En el estacionamiento, me senté en mi camioneta con los papeles en el asiento del copiloto. Procedimientos de desalojo, resumen de modificación de testamento, esquema del fideicomiso. Mi celular vibró. Mensaje de Jimena. Papá, ¿pensaste lo del enganche? De verdad necesitamos una respuesta. La casa no nos va a esperar por siempre. Miré el mensaje durante un largo rato. 800,000 pesos para una casa en la que viviría 2 meses antes de pedir el divorcio. Borré el mensaje sin responder. Luego encendí la camioneta y manejé a casa. Valeria y Benjamín estarían ahí, cómodos y seguros, esperando que nada cambiara. Les quedaban 30 días para disfrutar de esa seguridad. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana, con el remitente del despacho Macías, papel grueso, sellos oficiales. Los dejé sobre mi escritorio y los miré la mayor parte del día. Para la noche, estaba listo. Podía escuchar a Valeria y Benjamín en la sala. La voz de Benjamín resonaba, emocionado, animado. Otro plan, otra petición. Tomé los sobres y caminé por el pasillo. Estaban en el sofá, muy cómodos. Benjamín haciendo gestos con las manos, Valeria asintiendo. Mi televisión, mi sofá, mi sala. Y la cerveza artesanal es un negociazo ahorita, estaba diciendo Benjamín. El mercado en Monterrey está perfecto. Necesitaríamos como 600,000 pesos para arrancar. Tu papá vería ganancias en un año. Fácil, Valeria se rió. Sí te los da. Siempre lo hace. No más pónselo como que es para ayudar a la familia y te hace el cheque. Entré a la sala. Levantaron la vista, sonriendo, sin esperar nada. Puse los sobres en la mesa de centro, entre los dos. ¿Qué es esto? Valeria tomó el suyo, confundida. Papá, estamos hablando de la idea de Ben para la cervecería. Aviso oficial de desalojo. Tienen 30 días para encontrar dónde vivir. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, las sondas de silencio expandiéndose hacia afuera. Valeria abrió sus sobre a tirones. Leyó el encabezado. Su rostro perdió todo el color. Benjamín agarró el suyo, lo escaneó con la vista. Ya perdiste la cabeza, viejo. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. No puedes nomás echarnos a la calle como si fuéramos unos extraños. Benjamín se puso de pie, dio un paso hacia mí con los puños apretados y la cara roja. Somos familia. Las lágrimas de Valeria empezaron justo a tiempo. Papá, ¿qué estás haciendo? Soy tu hija. ¿Cómo puedes corrernos? La miré con calma. Llevan 4 años sin pagar renta. No me respetan. Me ven como una cartera. Ya es hora de madurar. Esto es una locura. Benjamín se acercó más, invadiendo mi espacio. Su vieja táctica de intimidación. Todos van a saber qué clase de padre eres. Corriendo a tu propia hija. El aviso es legal. 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Valeria me agarró del brazo. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Te pagamos renta. Nosotros. Le quité la mano, con suavidad pero con firmeza, y me di la vuelta hacia el pasillo.
Te vas a arrepentir. La voz de Benjamín me persiguió. Te vas a arrepentir de esto. Caminé a mi oficina, cerré la puerta y le puse seguro con un clic audible. A mis espaldas, el caos estalló. Los lamentos de Valeria, los gritos de Benjamín, el ruido de muebles arrastrándose. Me senté en mi escritorio y escuché. Su pánico era música. Pasaron 10 minutos, los gritos bajaron a susurros intensos. Luego la voz de Valeria otra vez, más aguda, una llamada telefónica. Pegué la oreja a la puerta. Nos dio papeles de desalojo, 30 días. Pausa. Jimena respondiendo. No sé qué pasó, nomás. Estaba frío, como si fuéramos extraños. Pausa más larga. Tenemos que hacer algo. La voz de Jimena salió por el altavoz del teléfono. Tranquila, estratégica. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Modo de planeación. Ok. Sí, mañana. Trae a Samuel. Lo resolveremos. Más murmullos. Luego la voz de Benjamín, más baja pero venenosa. Se va a arrepentir. Volví a mi escritorio y abrí mi laptop. Macías había enviado documentos esa tarde. Trámites de creación del fideicomiso, estrategia de protección de activos. Ellos creían que esto se trataba solo de la casa. No tenían idea de que estaba protegiendo todo. Mi celular vibró. Mensaje de Jimena. Papá, me marcó Valeria. Tenemos que hablar. Vamos para allá mañana con Samuel. Esto ya llegó demasiado lejos. Lo leí 2 veces. Se estaban reagrupando, coordinando, a punto de lanzar su contraataque. Que venga. Abrí un calendario y marqué la fecha. Día 1 de 30. El reloj había empezado a correr. En la sala, Valeria seguía llorando. Benjamín caminaba de un lado a otro. Podía escuchar sus pasos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Habían vivido aquí 4 años sin aportar un solo peso. 4 años de tratar mi casa como un hotel. 4 años de exigencias, faltas de respeto y de dar todo por sentado. Les quedaban 30 días para disfrutar de ese privilegio. Volví a mirar los documentos de Macías. 2 a 3 semanas para la finalización. Los tiempos estarían apretados, pero funcionaría. Para cuando se dieran cuenta de la magnitud de lo que había hecho, sería demasiado tarde para detenerlo. Otro mensaje de Jimena. Vamos a arreglar esto. No te apures. No me estaba escribiendo a mí. Le estaba escribiendo a Valeria. Pero Valeria debió haberle mostrado mi número también, porque entró un tercer mensaje. Papá, sé que estás molesto por algo. Hablemos mañana como adultos. Hablemos como adultos. La mujer que planeaba divorciarse de su esposo en 2 meses para robarse los regalos de boda, quería hablar como adultos. Apagué el celular. Mañana vendrían con su actuación. La hija preocupada, el yerno diplomático, argumentos razonables, manipulación emocional. Yo ya había visto esa película. Ya sabía cómo terminaba. Afuera de la puerta de mi oficina, la casa por fin se quedó en silencio. Valeria y Benjamín probablemente habían subido a planear, a llorar o a tomar. No me importaba cuál de las 3. Abrí una libreta y empecé a escribir, documentando la noche. Sus reacciones, sus amenazas, la agresión de Benjamín, las lágrimas de Valeria. Todo lo que Macías pudiera necesitar si esto terminaba en un juzgado. La pluma se movía firme sobre la página. Objetiva, detallada, sin emociones. En algún punto durante el 4.º año de que vivieran aquí, yo había dejado de ser un padre para convertirme en un cajero automático. Ahora no era ninguna de las 2 cosas. Era el dueño de una propiedad ejerciendo sus derechos legales, y me quedaban 29 días para prepararme para lo que viniera. El sábado por la mañana, bajé y encontré a Valeria en bata, tirada a lo largo del sofá. «Papá». Su voz sonaba débil, teatral. «No me puedo levantar, el corazón me está latiendo a 1000 por hora. El estrés de este desalojo, creo que deberías llamar a un doctor». Benjamín rondaba cerca, con los brazos cruzados, en postura protectora, ambos esperando mi reacción. Pasé de largo hacia la cocina. «Hay medicina en el botiquín», dije sin detenerme. «A mis espaldas. Silencio». Luego el suspiro de frustración de Valeria. Me serví café y me lo llevé a la oficina. Cerré la puerta. El domingo por la tarde, Benjamín me acorraló en la cochera, bloqueando la puerta con su cuerpo. «¿Sabes lo que va a decir la gente, verdad?» Tono agresivo. La cara demasiado cerca de la mía. «Que echaste a la calle a tu propia hija. A tu hija embarazada». Valeria no estaba embarazada. Solo era otra mentira. Tus socios, tus amigos de la iglesia, todos van a saber qué clase de hombre eres realmente. Revisé mi reloj. El desalojo es legal. Te quedan 26 días. Ahora muévete. No lo hizo. Nos quedamos ahí parados 10 segundos. 20. Su mandíbula tensa, los puños apretados.
Finalmente, se hizo a un lado. Me subí a la camioneta y manejé a la ferretería. Me quedé ahí 3 horas, revisando inventario, hablando con los gerentes, estando en cualquier lugar menos en mi casa. Cuando regresé esa noche, había un sobre en la barra de la cocina. El encabezado estaba escrito a mano. Propuesta. Lo abrí. La letra de Benjamín, una lista detallada. Oportunidad de inversión Sociedad para Cervecería Artesanal. Capital inicial requerido. 1 millón de pesos. Condiciones. Valeria y Benjamín se quedan a vivir en la casa. Pagan una renta simbólica de 10,000 pesos al mes. Se paga la inversión en 5 años. 1 millón. El doble de lo que había mencionado el viernes. La desesperación inflando los números. Leí todo el documento. 2 páginas. Proyecciones financieras sacadas de la manga. Promesas de ganancias. Garantías de armonía familiar. Hasta abajo decía, esto soluciona todo. Nosotros nos quedamos, tú ganas dinero. La familia sigue unida. Lo doblé, caminé a la sala donde estaban sentados esperando y se los devolví. No. La cara de Valeria se desmoronó. Papá, estamos intentando llegar a un acuerdo. No, repetí, y regresé a mi oficina con mi cena. A través de la pared, escuché sus susurros frustrados, acusaciones, incredulidad, el sonido de platos estrellándose. El lunes y el martes pasaron igual. Valeria alternaba entre el llanto y el silencio. Benjamín oscilaba entre las amenazas y los intentos de negociar. Yo mantuve mi rutina. Trabajo, casa, oficina, comidas a solas. Su presencia se convirtió en ruido de fondo. El miércoles por la noche llegó Jimena. Había llamado esa tarde. Papá, vamos a cenar a tu casa, Samuel y yo. Tenemos que hablar como familia. No fue una petición, fue un anuncio. Llegaron a las 6. Jimena traía bolsas del súper. Hoy cocinamos nosotros. Trabajas demasiado. Samuel sonrió. Apretón de manos firme. Don Horacio, espero que no le moleste que caigamos así de sorpresa. Jimena estaba preocupada. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Se adueñaron de mi cocina. Jimena picaba verduras. Samuel ponía la mesa. Valeria bajó de su cuarto. Maquillaje perfecto. Ni rastro de su supuesta enfermedad. Benjamín apareció recién bañado, jugando el papel del adulto razonable. Una intervención cuidadosamente montada. Nos sentamos a comer lo que habían preparado. Pollo, arroz, ensalada. Buena presentación. Jimena sirvió vino. Samuel hizo plática casual sobre su trabajo. Todos actuaron con normalidad. Luego, Jimena cambió de velocidad. Papá, esta casa debe ser mucho trabajo para ti solo. Tantos cuartos, el jardín, el mantenimiento. ¿Has pensado en algo más pequeño? ¿Un departamento bonito en San Pedro? Corté mi pollo, masticando despacio. Samuel tomó el hilo de la conversación. El mercado inmobiliario está muy fuerte ahorita. Las casas por aquí se venden rapidísimo. Podría sacarle muy buen dinero. Ayudar a que todos nos acomodemos bien. Ahí estaba. Jimena tocó el marco de fotos en la mesa auxiliar. Lo acomodó, un gesto territorial. Nosotros te ayudaríamos con la mudanza, claro. ¿Y con lo que le saques a la casa? Sería bonito compartirlo con la familia. Ayudar a Valeria y a Ben a arrancar. Ayudarnos a Samuel y a mí con el enganche de nuestra casa. Todos salimos ganando. La casa. Querían el dinero de la venta de la casa, no esperar a una herencia algún día. Lo querían ya. La realidad encajó en su lugar con una claridad perfecta. Papá, solo digo que te estás haciendo mayor. ¿No sería más fácil tener algo más manejable, menos responsabilidades? Dejé el tenedor y los miré a cada uno de ellos. Jimena, Samuel, Valeria, Benjamín. 4 caras, 4 máscaras diferentes, una sola agenda. No voy a vender mi casa. Jimena soltó una risita ligera, con un filo por debajo. Papá, nadie te está presionando, solo estamos preocupados. Me puse de pie. Gracias por su preocupación. Estoy bien. Buenas noches. El arrastre de mi silla, los pasos hacia mi oficina, la puerta cerrándose. A mis espaldas, un silencio sepulcral, seguido de susurros urgentes. Tomé mi celular y marqué al número personal de Macías. Necesito verlo esta noche. Es urgente. Llego a su oficina en media hora. Esperé hasta que escuché que sus carros se iban. El Mercedes de Jimena, luego el Camry de Benjamín siguiéndolo. Coordinando, planeando su siguiente movimiento. Tomé mis llaves y manejé hacia San Pedro. La oficina de Macías tenía las luces encendidas. La ventana del piso 23 brillando en la oscuridad me recibió en el lobby. Están coordinando una estrategia para quedarse con mis bienes, le dije mientras subíamos en el elevador. El desalojo detonó algo. Ahora quieren que venda la casa y reparta el dinero.
La cena de hoy fue para tantear el terreno. Ya en su oficina, Macías sacó documentos nuevos. Entonces aceleramos la creación del fideicomiso. Todo, la casa, el negocio, los ahorros, se transfiere a administración profesional. Usted mantiene el control total mientras viva, pero después de su muerte, la distribución sigue sus instrucciones exactas. No pueden impugnarlo, no pueden manipularlo. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Empiezo el papeleo mañana. También vamos a cambiar a los beneficiarios de sus cuentas bancarias de inmediato. Sacar a sus hijas por completo. 100,000 pesos más por acelerar el fideicomiso, pero vale cada centavo. Hágalo. Abrió los formatos en su computadora. Autorizaciones de cambio de beneficiarios. Esquemas de la estructura del fideicomiso. Firmé todo. Firmas electrónicas. Testigos legales. 40 minutos después, salí con copias de todo. El viaje de regreso a casa se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Llegué cerca de la medianoche. La casa estaba a oscuras excepto por la lámpara de la sala. Adentro, Valeria y Benjamín ya se habían ido a dormir. Copas de vino vacías en mi mesa de centro. Probablemente se habían pasado la noche conspirando con Jimena por altavoz. Que conspiren. Yo tenía las copias del fideicomiso en mi maletín. Macías empezaría las transferencias de activos mañana. En 3 semanas, todo lo que yo había construido estaría protegido. Mi celular mostraba 3 llamadas perdidas. Jimena. Ningún mensaje. Sabía que algo había cambiado esta noche. Tal vez sintió que la conversación en la cena había revelado demasiado. Pensé en su actuación, el papel de diplomático de Samuel, la sugerencia de Jimena de vender la casa. Todos salimos ganando, todos excepto yo. Habían calculado mal. Pensaron que yo era un viejo débil al que podían manipular para que entregara el trabajo de toda su vida. Yo ya había terminado de ser débil. 26 días hasta que Valeria y Benjamín se largaran. 3 semanas hasta que el fideicomiso estuviera finalizado. Tenían ese tiempo para disfrutar la ilusión de que aún tenían algo de poder. Yo tenía ese tiempo para asegurarme de que nunca más volverían a manipularme. Habían pasado 2 semanas desde que entregué el aviso de desalojo. Quedaban 15 días. Yo mismo puse la mesa del comedor esa noche. 5 lugares. La vajilla fina que no usaba desde que mis hijas eran niñas. Servilletas de tela, copas de agua. En mi lugar, puse una carpeta manila boca abajo. La carpeta contenía 8 fotografías impresas. Samuel y la mujer pelirroja, con hora y ubicación marcada. 2 horas antes de su boda con mi hija. Había invitado a todos. A mis 2 hijas, a mis 2 yernos. Una cena familiar, les dije. Llegaron por separado. Jimena y Samuel primero, 15 minutos antes. Los escuché en la sala, platicando en susurros con Valeria y Benjamín, coordinando, planeando por dónde llegarme. Los llamé a la mesa. La atención fue inmediata. Se sentaron, intercambiaron miradas, esperaron. Serví pollo asado y verduras. Una comida sencilla, nada elaborado. Esto no se trataba de ser un buen anfitrión. Comimos en un silencio casi absoluto durante 10 minutos. Los tenedores raspando los platos, las copas levantándose, el sonido de una normalidad forzada. Entonces Jimena empezó. Papá, hemos estado platicando. La situación con Valeria es muy estresante para todos. Tal vez ya es hora de pensar en simplificar lo de la casa, el negocio. Es mucho para una sola persona. Samuel asintió, en tono de apoyo. Don Horacio, nadie dice que usted no pueda con el paquete. Solo queremos ayudar. Vender en el momento adecuado en este mercado, podríamos ayudarle a organizar todo, hacérselo más fácil. Valeria se inclinó hacia adelante, con voz suave. Papá, nos preocupas. Tan solo aquí. ¿No sería mejor un departamento bonito? Menos mantenimiento, menos estrés. Dejé mi tenedor y alcancé la carpeta manila. Antes de que sigamos, hay algo que deben ver. Jimena la tomó, sospechosa. ¿Qué es esto? Le di un trago a mi agua. Fotografías de tu boda. Son particularmente interesantes las tomas de Samuel con una mujer pelirroja, 2 horas antes de la ceremonia, en la terraza del restaurante. La cara de Samuel perdió todo el color. Yo no, eso no es. Jimena abrió la carpeta. Vi cómo sus ojos se movían por la primera imagen, luego por la segunda. Su expresión se endureció como piedra. ¿De dónde sacaste esto? Ignoré la pregunta. También escuché una llamada telefónica entre tú y Valeria. Te cito textual. Me quedan 2 meses más y meto la demanda. La mitad de esos regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó dividirlos 60-40. Esas fueron tus palabras exactas, Jimena.
Valeria se llevó la mano a la boca. Benjamín se levantó a medias. Nos espiaste. No tenías ningún derecho. Levanté una mano con la palma hacia el frente. ¡Basta! Benjamín se sentó. He creado un fideicomiso irrevocable. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está protegido ahora. Después de mi muerte, recibirán el mínimo que exige la ley en Nuevo León. Ni un peso más. La voz de Jimena subió de tono. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me puse de pie, empujé mis sillas hacia atrás lentamente y doblé mi servilleta junto a mi plato. Valeria y Benjamín tienen 15 días para encontrar dónde vivir. Esta conversación ha terminado. ¡Papá! Jimena también se levantó. Estás destruyendo a esta familia. ¿Por qué? ¿Por un malentendido? Me detuve en el umbral del comedor. No me di la vuelta. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de gente que me vio como un recurso, no como un padre. Caminé por el pasillo hasta mi oficina, cerré la puerta y le puse seguro. A mis espaldas, las voces estallaron. Jimena gritando. Las protestas defensivas de Samuel. Valeria llorando. Benjamín soltando maldiciones. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Un correo de Macías enviado hace una hora. Documentos del fideicomiso listos para firma final. ¿Puede venir mañana a primera hora? Le respondí. 9:00 km. Desde el comedor la discusión continuaba. Jimena exigiendo que saliera. Benjamín amenazando con tumbar la puerta. Una amenaza vacía. Los sollozos de Valeria resonando por el pasillo. Podían pelear toda la noche. No cambiaría nada. Las fotos estaban sobre la mesa. La verdad se había dicho. El fideicomiso estaba casi completo. 15 días hasta que Valeria y Benjamín se largaran de mi casa. El tiempo que le tomara al matrimonio fraudulento de Jimena y Samuel colapsar por su propio peso. Llevaba 2 semanas viéndolos manipular, conspirar, coordinarse, viéndolos tratar mi casa como su patio de juegos y mi cartera como su propiedad. Ahora sabían que yo también los había estado observando y que ya les había ganado. La oficina de Macías a las 9 de la mañana siguiente. Jennifer Chávez ya estaba ahí, una especialista en planificación patrimonial que él había traído para finalizar el fideicomiso. Señor Reyes. Me dio la mano. 50 años, profesional, eficiente. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa de juntas como una fortaleza legal. Todo está listo para su firma. Me senté y empecé a firmar. Página tras página, iniciales aquí, firma completa allá. Transferencia de residencia principal, participaciones del negocio, cuentas bancarias, portafolios de inversión. Todo moviéndose hacia la estructura del fideicomiso irrevocable. Esto transfiere su casa a la administración del fideicomiso, explicó Jennifer. A su fallecimiento, la distribución sigue estas instrucciones. El requerimiento legal mínimo para la familia inmediata, el resto a las organizaciones benéficas que usted seleccionó. ¿Y mis hijas no pueden impugnar esto? Pueden intentarlo. Su voz sonaba segura. Pero los fideicomisos irrevocables son extremadamente difíciles de tumbar. Esto es lo más protegido que pueden estar sus activos. Firmé la última página. Listo. 40 años de trabajo. Protegidos. Manejé a casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Los siguientes 13 días se convirtieron en una clase magistral de guerra psicológica. Día 2. Encontré mi cafetera hecha pedazos en el piso de la cocina. Benjamín estaba recostado en la silla de la mesa, el periódico extendido frente a él. ¡Ah, eso! Se encogió de hombros. Se me resbaló de las manos en la mañana. Los accidentes pasan. Barrí los vidrios sin decir nada. 11 días, dije, tirando los pedazos a la basura. Día 4. Escuché a Valeria hablando con la señora Pacheco por encima de la barda del patio, nuestra vecina. Observé desde la ventana. Valeria se secaba los ojos con un pañuelo, haciendo gestos dramáticos. Nos está echando a la calle sin a dónde ir. No sé qué bicho le picó. La señora Pacheco se veía incómoda. Seguro tu papá y tú van a arreglar las cosas, mija. No lo sé. Ha cambiado. Es como si no fuera la misma persona. Me aparté de la ventana. Que le haga su teatro a los vecinos. No cambiaba nada. Día 7. Jimena llegó con una mujer que traía una tabla con pinza. Papá, ella es la doctora Morales. Es psicóloga. Pensamos que ayudaría a platicar. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Yo no acepté ninguna plática. La mujer sonrió profesionalmente. Señor Reyes, su hija está preocupada por sus recientes cambios de comportamiento. Decisiones repentinas, aislar a la familia. A veces esto puede indicar problemas subyacentes que... Basta. Miré a Jimena.
Las dos para afuera. Ya, papá, solo intenta ayudar. Si tan solo escucharas. Esta es mi casa. ¿Se van? Se fueron. Día 10. Llegué de la ferretería y encontré la puerta de mi oficina ligeramente entreabierta. Yo siempre la cerraba por completo. En mi escritorio, los documentos del fideicomiso estaban exactamente donde los había dejado. Casi exactamente. Una esquina estaba tablada de forma diferente. Alguien los había revisado. Esa noche, Valeria estuvo más callada de lo normal. Benjamín no dejaba de mirarla. Ahora lo sabían. Lo sabían de verdad. El fideicomiso era real. El dinero se había esfumado. Día 12. Valeria tocó a la puerta de mi oficina. Era de tarde. Benjamín no estaba con ella. Papá, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Le señalé la silla. Se sentó, con el pañuelo ya en la mano, los ojos rojos. He estado pensando en todo. Tenías razón sobre Ben, sobre cómo hemos estado viviendo. Él no es una buena influencia para mí. Ya lo veo. Esperé. He cometido errores terribles. Te pido, te ruego que me perdones. Otra oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser la hija que te mereces. La actuación fue impecable. La voz temblorosa. La postura vulnerable, inclinándose hacia adelante. Todas las técnicas de manipulación de su arsenal. Dejé que el silencio se alargara. La observé. La observé de verdad. Si de verdad te hubieras dado cuenta de tus errores, Valeria, no habrías venido a pedirme perdón como si fuera una transacción. Habrías venido sin esperar nada a cambio, pero estás pidiendo la casa, dinero, que cambie de opinión sobre el fideicomiso. No, yo solo quiero que tú... Quieres que crea que Benjamín te corrompió, que eres una víctima, pero te escuché en el teléfono con Jimena planeando todo esto. Se estaban riendo, las dos, de cómo manipularme. Su cara cambió, las lágrimas se detuvieron, su voz se volvió dura. Bueno, ya. ¿Quieres estar solo? Quédate solo. Pero no esperes que nos importe lo que te pase. No me levanté, no reaccioné. 8 días, Valeria. Empieza a empacar. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que el marco tembló. A través del techo, la escuché pisando fuertes escaleras arriba. La voz de Benjamín cuestionándola. Luego la respuesta furiosa de Valeria. Las palabras sonaban ahogadas, pero el tono era claro. Le estaba diciendo que no había funcionado, que yo no iba a ceder, que de verdad necesitaban buscar un departamento. La realidad por fin abriéndose paso. Abrí mi calendario. 8 días hasta la fecha límite del desalojo. Macías ya había arreglado que Fuerza Civil estuviera presente si se negaban a irse por su propio pie. Mi celular mostró un mensaje de Jimena. Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia. Lo borré sin responder. Los documentos del fideicomiso estaban en el cajón de mi escritorio, firmados, notariados, archivados. Cada activo que me había costado 40 años construir estaba protegido. La casa era mía. El negocio estaba seguro. Mi testamento reflejaba mis decisiones, no sus expectativas. 8 días más de su presencia. 8 días más de guerra psicológica. Ya no sentía nada. Luego, silencio, espacio, paz. Por primera vez en 4 años recuperaría mi casa. Por primera vez en meses recuperaría mi vida. El día 30. Me estacioné en mi cochera a las 10 de la mañana. La patrulla de Fuerza Civil llegó 30 segundos detrás de mí. El carro de Macías los seguía. Habíamos coordinado esto. Oficial, legal, sin margen para discusiones. El oficial Martínez bajó de la unidad, 40 y tantos años, experimentado, profesional. Habíamos hablado por teléfono 2 veces. Conocía la situación. Señor Reyes, me dio la mano. Vamos a darle trámite a esto. Macías se unió a nosotros, maletín en mano. Todo está en orden. El aviso de desalojo fue entregado correctamente. Los 30 días han transcurrido. Oficialmente, están allanando morada. Caminamos juntos hacia mi puerta principal. Mi casa, mi propiedad, pero toqué de todos modos. 3 golpes firmes. Silencio. Luego la voz ahogada de Benjamín. Váyanse. No pueden hacer esto. Martínez dio un paso al frente, con la mano descansando sobre el cinturón táctico. Señor, soy el oficial Martínez de Fuerza Civil. Vengo a ejecutar una orden legal de desalojo. Abra la puerta ahora mismo o me veré obligado a abrirla yo. Y eso se convierte en allanamiento criminal. Usted decide. Una larga pausa. Una discusión en susurros adentro. Luego la puerta se abrió una rendija. Apareció la cara de Valeria, ojos rojos. Una expresión desafiante intentando ocultar el pánico. Martínez empujó la puerta para abrirla por completo. Entró con profesionalismo. Macías y yo lo seguimos. La sala parecía zona de guerra. Ropa tirada por todas partes.
Cajas de pizza apiladas en mi mesa de centro. Latas de cerveza. Caos. Pero ni una sola caja empacada. Nada listo. No planeaban irse, ¿verdad? Martínez examinó la habitación, tomando notas. Muy bien. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales. Eso significa ropa y artículos personales. Nada de muebles, nada de instalaciones. El tiempo empieza a correr ya. 2 horas, la voz de Valeria se volvió aguda. No podemos empacar en... Tuvieron 30 días, señorita. 2 horas es generoso. Benjamín apareció desde la cocina sin rasurar, furioso. Esto es una locura. Tenemos derechos. La voz de Macías cortó el aire. Ustedes tienen 0 derechos sobre esta propiedad. Sin contrato, sin acuerdo de renta, sin título de propiedad. Este es el último día. Benjamín me miró. ¿De verdad estás haciendo esto? A tu propia hija. No respondí. No había necesidad. Martínez revisó su celular. 2 horas, contando desde ahora. Lo que siguió fue un caos en cámara lenta. Valeria metiendo ropa frenéticamente en bolsas de basura, llorando a ratos. Benjamín aventando cosas en una maleta deportiva con movimientos agresivos, murmurando maldiciones entre dientes. Después de todo lo que hicimos por él, dijo Benjamín lo suficientemente alto para que yo escuchara. Viviendo en este caserón solo como un miserable. La voz de Martínez se afiló. Señor, esta es propiedad del señor Reyes. Le sugiero que se concentre en empacar y se guarde sus comentarios. Me quedé de pie en el umbral observando. No ayudé, no hablé. Solo fui testigo de cómo desmantelaban su residencia no autorizada pieza por pieza. Valeria intentó buscar mi mirada varias veces. El manual de manipulación seguía abierto, pero yo ya me había memorizado cada página, conocía cada truco, y no iba a caer en ninguno. 2 horas después, llevaron las últimas bolsas a su carro, un sedán viejo, abollado, que ya de por sí batallaba económicamente. Junto al carro, Valeria se dio la vuelta, su último intento. Te vas a arrepentir. Cuando estés solo y necesites ayuda, no vengas llorando con nosotros. La miré a los ojos, con calma, con seguridad. No lo haré. Se alejaron, el carro de Valeria desapareciendo por la calle, llevándose consigo su presencia, sus exigencias, su manipulación. Me quedé en el umbral de mi puerta, mi casa, verdaderamente mía, por primera vez en 4 años. Martínez me entregó unos papeles. Están oficialmente fuera. Si regresan sin permiso, llame de inmediato. Eso es allanamiento. Gracias, oficial. Macías me estrechó la mano. Bien hecho, don Horacio. La mayoría de la gente cede antes de llegar a este punto. Usted se mantuvo firme. Después de que se fueron, caminé por la casa lentamente. La sala donde Benjamín se desparramaba. La cocina donde Valeria me exigía dinero. Arriba, donde habían ocupado el cuarto de huéspedes como si fueran la realeza. Todo vacío ahora. Todo. Mío. Esa noche sonó mi celular, Jimena. Consideré no contestar, pero ganó la curiosidad. Bueno, espero que estés satisfecho. Su voz era hielo. Destruiste esta familia, todo lo que teníamos. ¿Valió la pena? Miré la foto familiar en la repisa. Una foto vieja, de otros tiempos, de otras personas. Yo no destruí a la familia, Jimena. Dejé de permitir que me destruyera a mí. Silencio. Luego su voz se quebró un poco. Has cambiado. Ya ni siquiera sé quién eres. Soy la misma persona. Solo dejé de fingir que no me daba cuenta de que me estaban usando. Ya veremos cuánto aguantas solo. Nos vas a necesitar tarde o temprano. Y colgó. Dejé el teléfono en la mesa. 3 días después, vibró con un mensaje de un número desconocido. Samuel. Lo leí de pie en mi cocina. Don Horacio, vi las fotos. Sé que usted sabe. Mire, Jimena también sabía lo de mi relación. Todo este matrimonio fue un arreglo. Nos vamos a divorciar de todos modos. Le pido que se mantenga al margen. Puedo hacer que valga la pena para usted. 200,000 pesos para dejar que esto pase sin hacer ruido. Lo leí una vez, lo borré y bloqueé el número. Jimena había sabido de la infidelidad todo el tiempo. Todo el matrimonio fue una estafa por ambos lados. Lo habían orquestado juntos, cobraron el dinero, planearon repartírselo, y ahora Samuel quería pagarme para que me quedara callado. 200,000 pesos para dejar que su divorcio fraudulento procediera sin problemas. Miré alrededor de mi sala, los muebles que yo había elegido, el silencio que me había ganado, el espacio que había recuperado. 4 años atrás, le había abierto la puerta a Valeria y a Benjamín temporalmente. Dejé que se adueñaran de mi casa, de mi paz, de mi vida. Había pagado una boda que no era más que una transacción de negocios, firmado cheques que financiaban estafas,
creyendo que estaba ayudando a mi familia cuando en realidad estaba financiando mi propia explotación. Ahora la casa estaba vacía, excepto por mí. Valeria y Benjamín se habían ido. Jimena había cortado todo contacto. Samuel me estaba mandando sobornos desesperados a los que yo no les daría la dignidad de una respuesta. Caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre la sierra, pintando el cerro de dorado. Mi casa, mi vida, mis decisiones. Creían que habían ganado cuando se mudaron, cuando manipularon, cuando conspiraron. Estaban equivocados. Era finales de agosto. Estaba sentado en mi terraza con mi café de la mañana, viendo cómo el sol se alzaba sobre San Pedro. El aire ya se sentía caliente. Pero aquí arriba, en la ladera del cerro, corría una brisa que lo hacía tolerable. Silencio, un silencio absoluto excepto por los pájaros y el murmullo lejano de la ciudad allá abajo. 3 semanas desde el desalojo. 3 semanas de vivir solo en mi casa. Mi verdadera casa, no un edificio que compartía con inquilinos resentidos que me llamaban papá. La cafetera funcionaba. Benjamín había destrozado la vieja en un ataque de rabia pasivo-agresiva. La había reemplazado el día después de que se fueron. Una cosa pequeña, pero importaba. Todo funcionaba ahora. El control de la tele se quedaba donde yo lo ponía. Mi sillón en la sala me sostenía solo a mí. El refrigerador tenía la comida que yo había comprado, para comérmela a mi propio ritmo, sin que nadie me exigiera que le pagara el súper. Cosas simples, cosas revolucionarias. Valeria había llamado 2 veces esta semana. Dejé que ambas se fueran a buzón y borré los mensajes sin escucharlos. Ella y Benjamín habían encontrado un departamentito barato a las afueras de la ciudad. Benjamín estaba trabajando en un empleo normal, lo estaban resolviendo. Sin mi dinero, sin mi casa. ¡Qué bueno! Jimena también había llamado una vez, hace 2 semanas, pidiendo dinero. Necesito ayuda con el enganche ahora que me divorcie. Solo 400,000. Eres mi padre. Le había dicho una sola palabra. No. Y colgué. Sin explicaciones, sin culpas, solo un límite. Ella y Samuel se habían divorciado como lo planearon. El juzgado se había encargado de desenredar el asunto de los regalos de boda. Ambos perdieron dinero pagándoles a los abogados. Justicia irónica. Habían conspirado para juntar efectivo y terminaron gastándolo en honorarios legales para dividirse las obras. El cartero llegó a media mañana. Recogí la correspondencia y volví a la terraza. Un sobre del despacho de Macías, papel grueso. Lo abrí con mi abrecartas. Los documentos finales del fideicomiso. Todos registrados, todos asegurados. Señor Reyes, empezaba la carta. Todos los documentos del fideicomiso han sido finalizados y registrados ante el Estado. Las participaciones de su negocio han sido transferidas a la administración del fideicomiso. Las instrucciones de distribución de su patrimonio están aseguradas. Usted mantiene el control total durante su vida, con una protección blindada a partir de entonces. Lo leí 2 veces, luego lo hice a un lado. Completo. La fortaleza legal estaba construida, el patrimonio protegido, la vida recuperada. Mi celular estaba en la mesa junto al libro para aprender a tocar guitarra que había estado estudiando. El miércoles tenía mi tercera clase. Siempre había querido aprender a tocar. 40 años diciendo, algún día, cuando haya tiempo. Ese tiempo era ahora. El viernes, fui de voluntario a la casa hogar de ancianos para hacer reparaciones. Mi experiencia en ferretería era útil. Ayudaba a gente que lo necesitaba, que lo agradecía, que no lo exigía como si fuera un derecho de nacimiento. El teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero lo hice. Bueno, señor Reyes. Una voz de mujer familiar. Soy Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero no le moleste que le llame. He estado pensando en usted, preguntándome cómo terminaron las cosas. Carolina, la mujer que me había mostrado la verdad. Carolina, no me molesta en absoluto. De hecho, me da gusto que llames. Alivio en su voz. No estaba segura de si debía hacerlo. Ese día en mi estudio, mostrándole esas fotos, le he dado tantas vueltas en la cabeza. Espero haber hecho lo correcto. Lo hiciste. Absolutamente lo hiciste. Esas fotos lo cambiaron todo. Me diste la verdad cuando todos los demás me estaban alimentando de mentiras. ¿Y cómo están las cosas ahora? Si no le molesta que le pregunte. Miré hacia el valle, la luz de la mañana, la paz. Las cosas están bien, Carolina. Por primera vez en muchísimo tiempo, tal vez en años, las cosas están verdaderamente bien. Me da mucho gusto escuchar eso.
Usted se merece tener paz. Me sorprendí a mí mismo. ¿Te gustaría ir a tomar un café algún día de estos? Me gustaría agradecerte como se debe y, honestamente, sería agradable platicar. Estaba sonriendo. Pude escucharlo. Me encantaría. ¿Qué le parece la próxima semana? La próxima semana suena perfecto. Después de colgar, me quedé en la terraza. Un café con Carolina la próxima semana. Una clase de guitarra el miércoles. Turno de voluntario el viernes. Inspección en el negocio el jueves. Una vida. Una rutina construida alrededor de lo que yo quería, no de lo que otros me exigían. Pensé en el viaje, la llamada de la fotógrafa que hizo pedazos mis ilusiones, la evidencia, la conversación que escuché a escondidas, las consultas con el abogado, el aviso de desalojo, la cena familiar donde puse las cartas sobre la mesa, los últimos días de guerra psicológica, fuerza civil en mi puerta. Cada paso fue necesario, cada límite, esencial. Mis hijas creían que yo había destruido a la familia, que había elegido la soledad por encima del amor. Se equivocaban. Me había elegido a mí mismo por encima de su versión del amor, que se parecía sospechosamente a un robo. Había elegido la paz por encima de la obligación. Había elegido la verdad por encima de las mentiras cómodas. El sol subió más alto, calentando la terraza. Me terminé el café. Adentro, la guitarra me esperaba. Una vida me esperaba. Un futuro construido sobre cimientos honestos, no sobre arenas movedizas de manipulación. Valeria volvería a llamar. La mandaría a buzón otra vez. Benjamín tal vez mandaría un mensaje. Lo borraría. Jimena tal vez exigiría algo. Le diría que no. Estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejar que lo hiciera. Los documentos del fideicomiso descansaban en mi escritorio allá adentro. Cada activo protegido. Cada decisión mía. Me puse de pie y caminé hacia el barandal de la terraza. Miré hacia Valle Oriente y la sierra. Mi casa, mi vista, mi paz. Solo, sí, pero libre. Y por primera vez en años, tal vez por primera vez en la vida, eso era exactamente lo que quería. El siguiente capítulo me tocaba escribirlo a mí. Un café con alguien que no quería nada más que conversar. Música de guitarra tocada para mi propio disfrute. Reparaciones hechas porque yo elegía ayudar, no porque alguien me lo exigiera. Una vida vivida bajo mis propios términos. La justicia no era venganza, era protección, era poner límites, era decir no cuando el no era la única respuesta cuerda. Me había salvado a mí mismo. Y eso lo valía todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre este relato en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.